Buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirnos presentar en la 10ª sesión científica de la sociedad. Hoy vamos a hacer un encare un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Vamos a presentar un tema y su marco teórico. Vamos a presentar casos clínicos, mostrando algunos videos. Vamos a hablar de nuestra casuística y cerrando el tema con conclusiones. Mi nombre es Noelia Brito, soy asistente de la Clínica Quirúrgica B y en conjunto con la doctora Camila Aro, que es la residente del servicio, nos tocó en representación de la Quirúrgica B y de la UDA del Hospital Español presentar este tema que titulamos como cirugía de rescate para el cáncer de ano. El tratamiento del cáncer de ano, desde el año 70, descrito por Nigro, el tratamiento de elección para esta patología, es la radioterapia asociada a quimioterapia, y por suerte para estos pacientes tiene una alta tasa de respuesta que llega entre un 70 y un 80%. Sin embargo, se ve un fracaso de un 20 a 30%, que es cuando tienen entonces la indicación de esta cirugía de rescate, que es la cirugía resectiva para el cáncer de ano persistente o recurrente, es decir, aquel tumor que no responde a esta terapia o al que recurre después de 6 meses de terminada la terapia. Esta cirugía o esta amputación es una cirugía es una cirugía compleja, que tiene una alta morbilidad y que está dada fundamentalmente por lo que son las complicaciones de la herida perineal. A su vez, lo que significa para el paciente con una colostomía ilíaca definitiva. Estos son algunos trabajos significativos que encontramos en la literatura sobre series de casos, ya que es un tema que no es fácil publicar una serie de casos, ya que no es muy frecuente. Si bien en el último tiempo hemos visto un aumento en cuanto a la incidencia del cáncer de ano, fundamentalmente vinculado a los pacientes inmunodeprimidos, al VIH, y el aumento de la expectativa de vida de estos pacientes. Esta serie de casos fueron publicadas en la revista de Anales de Cirugía Oncológica. Tenemos la primera serie de casos publicada en el 2012 y otra publicada en el 2018. La del 2012 es una serie de un hospital francés, publicada por Jeremy, y es una serie que incluye 105 pacientes y nos habla de los resultados oncológicos de esta cirugía, en un periodo de 13 años, donde encontraron una tasa de recurrencia en los pacientes operados, es decir, esta cirugía de rescate, del 40%, y una sobrevida global de 60% a los 5 años. La otra serie, que fue publicada en el 2018 a cargo de Heijmans, de los Países Bajos, es una serie de 30 años, incluye 47 pacientes, y de estos 47 pacientes operados con cirugía de rescate, encontraron un 55% de recurrencia local, y en esos pacientes en los que tuvieron recurrencia local tuvieron una pobre sobrevida, con una media de sobrevida de 7 meses. Encontraron un 41% de sobrevida libre de enfermedad a 5 años. Y de los pacientes en los que se plantearon una resección curativa, en los que se plantearon una resección R0, con el resultado de la anatomía patológica encontraron que un 80% fueron efectivamente R0, pero un 17% fueron R1. Surgen entonces las primeras preguntas cuando nos tenemos que enfrentar a estos pacientes y tenemos que enfrentar la propuesta de una amputación abdominoperineal. ¿Podemos obtener en el paciente una resección curativa? ¿Podemos obtener un R0? ¿Y el procedimiento le va a incrementar la sobrevida o la calidad de vida en estos pacientes? Lo otro a tener en cuenta, de importancia en esta cirugía, es la morbilidad. Es una cirugía compleja, con alta morbilidad, sobre todo, como dijimos, a nivel perineal. En la serie presentada por los Países Bajos en el 2018, de 30 años y 43 pacientes, ellos evidenciaron que un 30% de los pacientes desarrollaron complicaciones mayores. Un 25% de los pacientes requirieron reintervenciones, 1 de cada 4 requirió una reintervención. Y un 31% de los pacientes presentaban complicaciones perineales. De las complicaciones perineales, 60% se dieron en aquellos pacientes en los que se realizó un cierre primario de la herida y 25% en los que se realizó un colgajo como cierre de la herida. Y 9 pacientes de estos que tuvieron complicaciones de la herida perineal requirieron reintervenciones.
Vemos también que en el 2018 se publicó en la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales, en una guía práctica clínica, que la amputación abdominoperineal en la cirugía de rescate del cáncer de ano tiene una variabilidad importante en cuanto a lo que son la descripción de las complicaciones, que pueden ir de un 36 y a un 80%. ¿Y cuáles son esas complicaciones de la herida perineal? Fundamentalmente lo que es la dehiscencia, la supuración prolongada y la formación de un seno crónico. Este es un reporte también analizando en la literatura que presentaron, que se presentó en el trabajo que vimos previamente, en el trabajo presentado en el 2012 por el equipo francés, y vemos que en la literatura lo que es la sobrevida de estos pacientes luego de la cirugía resectiva es muy variable. En esta fila vemos entonces la representación de lo que es la sobrevida a 5 años y que puede variar desde un 30% hasta un máximo de 70% de sobrevida a 5 años. Y lo mismo pasa entonces con la recurrencia. La recurrencia, en este caso tenemos una presentación en la que presentaron en el año 2000, en una serie de casos desde el año 85 al 2000, en donde se evidencia una recurrencia de hasta un 90%. Entonces, ¿cuáles son las cosas importantes cuando nosotros vamos a plantear este tipo de cirugía? Y cosas que debemos plantear en cualquier tipo de cirugía. Porque una frase que adherimos y que repetimos y que la heredamos del Hospital Pasteur, del doctor Mise y el doctor Laurini, es que la cirugía es la sumatoria de pequeños detalles. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Son importantes tener un conocimiento anatómico, tratar de evitar las complicaciones, hacer determinados pasos técnicos, y lo fundamental es determinar la táctica adecuada al paciente, y más en estos pacientes. En lo que es, en una planificación según la morbilidad sistémica que tenga el paciente y según la morbilidad local. ¿Por qué? Porque no es lo mismo seguramente la táctica que podamos plantear en aquellos pacientes que presentan una lesión anal que apenas asoma en el margen anal y se extiende fundamentalmente en el canal anal, o que tiene compromiso, por ejemplo, en la mujer hacia anterior en lo que es el compromiso vaginal. No es lo mismo tampoco una tumoración o un crecimiento fungiforme o que asoma hacia el periné, como esta otra lesión que se presenta una lesión extensa en el hombre que se extiende desde caudal a proximal. Es decir, que de todo esto dependerá la táctica o la mejor táctica que podemos plantearle al paciente. En cuanto a las complicaciones, la amputación abdominoperineal en los centros especializados refieren a una mortalidad perioperatoria que puede llegar entre un 2 a 3%. Pero fundamentalmente es la morbilidad que presenta esta cirugía. La complicación más frecuente que se ve en el posoperatorio inmediato es el absceso intraabdominal o pélvico, y eso está vinculado al espacio muerto que queda en la pelvis luego de la resección. La morbilidad de la herida perineal, como vimos anteriormente, puede ser variable, pero en general se dice que es un promedio de 50%. A su vez es variable también el riesgo que esta cirugía tiene en la disfunción sexual u urinaria posoperatoria, que puede ir desde un 10 hasta un 60%. La lesión de la uretra membranosa también, de la resección perineal en el hombre, la posibilidad de oclusión intestinal por adherencia, ya que las asas de delgados tienden a ocupar ese espacio muerto, oclusión intestinal que puede verse en el posoperatorio inmediato o alejado. Y también sumamos las complicaciones comunes de todas las ostomías. Este es un caso de una paciente que, como vemos en la primera figura, es una lesión que se asoma en el margen anal, pero comprometía fundamentalmente lo que era el canal anal, y tenía un compromiso al tracto rectal de la cara posterior de vagina. Esto es los primeros días de posoperatorio, vemos cómo aparece una infección de la herida perineal con una supuración crónica de un absceso que se estaba drenando, de un absceso pélvico que se estaba drenando por su herida perineal.
Efectivamente, hubo que llevarla a Bloch para múltiples curaciones y reintervenciones. Vemos en la primera reintervención cómo esa infección hace que se abran los planos con los que se había cerrado la herida perineal. Esta es otra reintervención en Bloch. Vemos que también hay una apertura de los cierres que se habían hecho más profundos. Vemos que todavía hay fibrina, pero que empieza a haber buen tejido de granulación. Y esto es como tuvimos que mantener a la paciente con las determinadas curaciones, que la pusimos en un sistema de vacío de su herida perineal, la conectamos a un vacuum para terminar las curaciones. Lo que está estipulado en la literatura es que cuando hay una infección de una herida perineal, el tiempo de cicatrización puede llegar hasta 4 meses. Seguramente esta película es muy común en aquellos cirujanos que realizan lo que es la cirugía colorectal y la amputación abdominoperineal. Esto es algo que hemos utilizado también, es una página del Colegio Americano de Cirujanos que es libre y permite al cirujano plantear, según el procedimiento, cuál sería el riesgo de complicaciones, ¿sí? Entonces, la pregunta que debemos hacernos frente a los pacientes en los que vamos a plantear esta amputación abdominoperineal, ¿tiene el paciente una adecuada reserva fisiológica para una cirugía extensa que conlleva una anestesia prolongada? Acá hicimos un ejemplo. Ingresamos, por ejemplo, los datos de una paciente mayor de 75 años, mujer, con algunas comorbilidades. Y lo que determina esta tabla es el porcentaje o el riesgo que tiene esta paciente de sufrir complicaciones. Y lo que nos pone esta tabla es que las diferentes complicaciones pueden estar entre lo esperable, que aparece en verde, por debajo de lo esperable, que aparece en verde, lo esperable en amarillo, y por encima de lo esperable aparece en rojo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, para esta paciente las complicaciones que están por encima de lo esperable? La posibilidad de sepsis, la posibilidad de hilio, la posibilidad de que la paciente no vuelva a tener una movilidad como la que tenía previamente. Y a su vez, en estos pacientes mayores o ancianos, se agregan aquellos problemas geriátricos, como puede ser el delirio posoperatorio, la declinación funcional, que la paciente necesite de ayuda para movilizarse posoperatoria, o las úlceras de decúbito. Entonces, lo que vamos a ver ahora fundamentalmente son determinados aspectos tácticos y técnicos de la amputación abdominoperineal en los que pueden existir algunas controversias. Y hemos elegido entonces lo que es la realización de la colostomía, la oportunidad de la realización de la colostomía, la ligadura vascular de la arteria mesentérica inferior y el cierre de la brecha perineal. Entonces, en cuanto a la colostomía hemos propuesto la posibilidad de realizar una colostomía previa al tiempo de la resección. Sería ideal que la colostomía fuera marcada siempre por el equipo o una nurse estomaterapeuta. Debe ser marcada, como sabemos, con el paciente de pie y acostado, fuera de los pliegues de la piel, para que quede en un lugar cómodo, y tener en cuenta en los hombres lo que es la colocación del cinto, que generalmente es un poco más alto que en la mujer. La colostomía es una colostomía ilíaca, terminal, definitiva, transrectal, fijada a la fascia, para reducir el riesgo de ventración paracolostómica, también complicación que puede verse en esta cirugía. El abordaje es un abordaje laparoscópico. Generalmente utilizamos 2 puertos, como ven en la figura, el puerto de fosa ilíaca izquierda, el puerto de fosa ilíaca derecha, que es un puerto de 10, generalmente para poner lo que es la máquina para hacer la sección del colon sigmoides, y un puerto de 5 en flanco derecho para la mano izquierda del cirujano, y el puerto de 10 supraumbilical para la cámara. En cuanto a la oportunidad, ¿cuándo sería la mejor oportunidad? Todo esto es teórico o empírico, porque no hay nada escrito en la literatura. Nosotros planteamos la posibilidad de hacer esta colostomía 15 días previo a la cirugía resectiva. ¿Y qué beneficios hemos encontrado? Hemos encontrado que puede mejorar
lo que es el tumor local en tumores sobreinfectados, puede mejorar el confort del paciente que generalmente se presentan con dolor, disminuye el tiempo quirúrgico de la resección. ¿Y qué precauciones debemos de tener? Y bueno, la precaución que tenemos generalmente cuando vamos a hacer la colostomía por abordaje laparoscópico es la disposición de los trócares del lado derecho. ¿Por qué? Porque, como sabemos, si nosotros estamos pensando que este paciente luego va a necesitar un colgajo, debemos preservar la epigástrica. Por eso no podemos olvidar el trayecto de la epigástrica y evitar complicaciones a la hora de colocar ese trócar. Y después son precauciones que también son empíricas, como puede ser la formación de adherencias que podemos encontrar a la cirugía, y la realización de la transección del mesosigmoide, es decir, hasta dónde vamos a hacer la transección. Si vamos a seccionar solamente el sigmoides y a exteriorizarlo, haciendo la colostomía terminal, o esa transección se va a extender hasta llegar al pedículo principal. Todavía eso no tenemos claro y hemos hecho los dos tipos de cirugía. Bien, vamos a pasar entonces a algunos aspectos técnicos propiamente. Vamos a describir lo que es para el abordaje abdominal, la cirugía laparoscópica. Cirugía laparoscópica que ya no se ha demostrado que no hay diferencias oncológicas, que creemos que es el mejor abordaje para el paciente, menor dolor posoperatorio, y en el caso de las amputaciones por cáncer de ano, la extracción de la pieza puede realizarse por el periné, lo que no requiere incisiones abdominales. El paciente va a colocarse en decúbito dorsal en posición de Lloyd Davis, y hay que tener las características para el abordaje laparoscópico de que la posición de Lloyd Davis no puede ser muy extrema cuando vamos para lo que es el tiempo abdominal. ¿Por qué? Porque esto puede estorbar con las maniobras que necesita realizar el cirujano. Podemos decir entonces que la amputación abdominoperineal para el cáncer de ano se presenta ideal para el abordaje laparoscópico, ya que el tumor se remueve desde el periné. En cuanto a la colocación de los trócares, se han descrito varias. Tenemos, por ejemplo, la que se presenta como la indicación estándar cuando se hace la excisión mesorrectal total, tanto para lo que es la resección de recto, protectomía, como para la amputación abdominoperineal. Sin embargo, nosotros preferimos o hemos hecho alguna modificación a la colocación de los trócares. Y esto va a depender si el paciente tiene la colostomía previa a la resección o todavía no se ha hecho la colostomía. Cuando el paciente no se ha hecho la colostomía, en general utilizamos el puerto de 10 supraumbilical para la óptica, un puerto en fosa ilíaca derecha, de 10 también para la mano derecha del cirujano, y de 5 en flanco derecho para la mano izquierda del cirujano. Y un trocar de 5 que va en fosa ilíaca izquierda o en flanco izquierdo, puede ir en el lugar de donde se va a emplazar la colostomía, que es para el ayudante, y que aparte de ayudar en lo que es la exposición del recto y para la disección, sirve también en un tiempo de la cirugía para la colocación del aspirador, sobre todo cuando se hace la resección a nivel del recto bajo, en que muchas veces es una cavidad pequeña, se llena de humo, y con el aspirador logramos aspirar ese humo y también una correcta hemostasis. En cambio, si el paciente ya presenta una colostomía previa, en general colocamos un trócar de 10 en hipogastrio. Y en ese caso podemos llegar a colocar lo que es un retractor de hígado, retractor en forma de abanico, o mejor conocida como manito. Ese retractor permite una excelente exposición cuando vamos en la disección retrorectal, haciendo que el recto quede hacia adelante. Muchas veces sustituye a lo que es la valva de Saint-Marc de cirugía abierta, y lo mismo cuando vamos en la disección anterior. En cuanto a la conformación de los equipos para cirugía laparoscópica, los equipos actúan en forma secuencial, es decir, primero se hace el tiempo abdominal y luego se hace el tiempo perineal.
Creemos fundamental la colocación de la sonda vesical, sobre todo en el hombre, sobre todo para lo que es el plano anterior de la disección perineal, que permite evitar la posibilidad de lesión del bulbo uretral, y cuando lamentablemente esto sucede, se pone de manifiesto cuando evidenciamos la sonda. Bien. Vamos a pasar a otro tema de la técnica que queríamos tocar también, como puede ser la ligadura vascular baja de la arteria mesentérica inferior a nivel de la rectal superior. Está descrito en lo que es la técnica que la ligadura de la arteria mesentérica superior puede realizarse tanto a nivel proximal o alto o a nivel bajo. A nivel alto está definido como a 1 centímetro el nacimiento de la arteria mesentérica inferior, y a nivel bajo está luego de preservar la cólica superior izquierda. No hay diferencias oncológicas en cuanto a una técnica y la otra. Hay algunos grupos que realizan en forma sistemática la ligadura superior de la mesentérica inferior. Sin embargo, la ligadura baja permite mejor vascularización del colon proximal. Este es un trabajo que presentado por cirujanos chinos sobre la anatomía vascular de la arteria mesentérica inferior, y lo que ellos determinaron mediante reconstrucción 3D es que la variabilidad de la terminación de la mesentérica inferior. Entonces vemos el tipo A, donde la ligadura baja puede incluir mismo a la mesentérica inferior, luego el nacimiento de la cólica superior izquierda, también seccionando el tronco de las sigmoideas, pero en este caso el tronco de las sigmoideas nace de la cólica superior izquierda, o sea que la ligadura baja de la arteria sería solamente de la rectal inferior. Lo mismo sucede en este caso, que la ligadura baja sería solo de la rectal superior, debéis decir, porque nace en un tronco común, la cólica superior izquierda y el tronco de las sigmoideas. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que sería el tiempo resectivo. Y vamos a empezar con lo que es la resección abdominal. La resección abdominal para la amputación abdominoperineal, y queda, entre comillas, como menos compleja, es porque en realidad, si bien los libros dicen que es como la resección o la protectomía, en este caso no tenemos el tumor a nivel intraabdominal, o sea que no nos vamos a encontrar con esa dificultad. No nos vamos a encontrar tampoco con la dificultad de lo que significa hacer una anastomosis rectal baja. Y otra cosa que tampoco vamos a necesitar en esta técnica es el descenso del ángulo esplénico, y tampoco necesita ser ligada la vena mesentérica inferior. En general realizamos un abordaje de medial a lateral, y realizamos la excisión mesorrectal total con la preservación de los nervios autonómicos y la movilización hasta el plano de los elevadores. Entonces, algunos puntos que son importantes en este tiempo es seguir los planos anatómicos, es la identificación del uréter. Entonces, los planos anatómicos generalmente a través de lo que son los planos areolares, entre la fascia visceral del mesorrecto y la fascia parietal de la pelvis, exponiendo entonces el plano avascular retrorrectal. Siguiendo estos planos anatómicos, vamos a dejar por fuera lo que son los plexos hipogástricos, y vamos entonces a tratar de evitar estas complicaciones urogenitales. La identificación del uréter izquierdo, que se identifica a medida que los nervios hipogástricos se barren hacia abajo y la disección es llevada lateralmente. Bien, ¿cuáles son otros pasos entonces en la resección abdominal? La identificación entonces también de los nervios a nivel del promontorio sacro. La disección abdominal se detiene a nivel de los músculos elevadores, que nos damos cuenta porque el mesorrecto empieza a estrecharse y adelgazar, y a su vez el recto cambia su posición de posterior a anterior. A veces se dificulta el abordaje abdominal, sobre todo en el sector anterior, y lo que podemos hacer es completar esta disección abdominal por el abordaje perineal si fuera necesario. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es el tiempo o resección perineal. Y surge aquí la pregunta, ¿qué posición debemos elegir? Si vamos a hacer una resección perineal en posición de Lloyd Davis,
o si vamos a hacer una resección perineal en prono o posición de navaja. Y para eso las cosas importantes para determinar la decisión es pensar en la exposición que necesito tener, en la radicalidad quirúrgica, en que hay una técnica que seguramente me deje un defecto más extenso y en las complicaciones que presentan cada una. Ambas, cualquiera de los dos tipos de resecciones, para el cáncer de ano está demostrado que no hay diferencias oncológicas. Esta es una tabla sacada del libro de Korenkov, en donde nos habla de cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de cada abordaje. Es así que la posición de Lloyd Davis se prefiere en los tumores anteriores en la mujer con extensión a vagina. Permite un mejor manejo del sangrado presacro y a su vez permite la disección simultánea abdominal y perineal. Como vemos en la figura, puede ser el tipo de resección perineal adoptada para esta paciente que presentaba este tumor fungoide. Sin embargo, la posición en prono o de navaja permite un mejor abordaje para lo que es la amputación extraelevadora, permite una mejor exposición, sobre todo en los tumores voluminosos en el hombre, que tienen una gran extensión dorsal o caudal y con extensión anterior, ya que permite un abordaje, una mejor visualización de lo que es la próstata. Y permite también una mejor exposición anatómica para el cirujano y los ayudantes. Este es el caso de un hombre con un tumor que se extiende, tiene una gran extensión en todo el periné, que se extiende a nivel caudal y a nivel anterior, y que fue el único paciente de nuestra serie que operamos en posición prono. Bien, algunos puntos de la resección perineal. La incisión a nivel de la piel debe ser perilesión con márgenes libres. Se acepta esto que debe pasar más o menos a 1 centímetro de la lesión. Siempre cuando empezamos la resección perineal, el abordaje más seguro es por la línea posterior, se incide el ligamento anococcigio y la disección se extiende a través de los elevadores. Cuando entramos en la fase isquiorrectal, nosotros nos ayudamos del separador de Beckman-Adson, que nos parece que nos da una correcta exposición. Luego se continúa la disección lateral y dejando para el final lo que es la disección anterior, fundamentalmente en el hombre, que puede ser la parte más dificultosa a nivel prostático y vulvo-uretral. La conexión con el abordaje abdominal generalmente es más fácil desde el sector posterior. A veces pasa que no se define claramente el sector anterior y lo que se puede hacer es extraer la pieza y desde el periné hacer la resección que todavía termina. Estos son cortes cadavéricos, disecciones cadavéricas que se hicieron en conjunto con el Departamento de Anatomía, ya que autores de este grupo pertenecen a la cátedra de Anatomía, y acá vemos una amputación en prono. Vemos el sector posterior con el ligamento sacrorectal, y vemos acá en la cara anterior lo que son los elevadores. Bien, vamos a pasar entonces a la reparación perineal, es decir, cómo vamos a hacer esa reparación perineal, si vamos a hacer un cierre primario, con mallas o con colgajos. Entonces, llegamos al momento donde está el problema de las partes blandas y cómo vamos a solucionarlo con ese gran defecto que seguramente muchos pacientes tienen. ¿Por qué? Porque para obtener una resección curativa, para plantear una R0, muchas veces se necesita una exéresis amplia para obtener márgenes libres para disminuir la posibilidad de recaída. Y a su vez, gran porcentaje de estos pacientes asocian en la mujer una colpectomía posterior y necesitan una reconstrucción vaginal. Entonces, ¿cuándo debo planificar un colgajo y qué tipo de colgajo debo planificar? Y esto fundamentalmente se basa en aquellos pacientes que tienen un tumor con gran extensión y en aquellas pacientes en las que es necesario hacer una reconstrucción vaginal. En general, los colgajos que describimos y que tenemos experiencia son los colgajos basados en el recto anterior, que se basan en lo que es la epigástrica inferior. Están vascularizados o pediculizados
por la epigástrica inferior. Epigástrica inferior derecha, ya que junto con el músculo recto derecho, ya que en el izquierdo es donde se topografía la colostomía. Si bien esto debe discutirse en lo que son comités multidisciplinarios, en conjunto con los cirujanos plásticos, en nuestro servicio hay autores que han manifestado, sobre todo de los cirujanos que tienen sobre la cirugía colorectal, inquietud sobre estos temas. Es así que en el 2003, Canessa presentó los primeros casos en las revistas de la Sociedad de Cirugía del Uruguay de la reconstrucción perineal con colgajo musculocutáneo del recto abdominal. En 2013, MISA presentó en la Sociedad Mendocina de Coloproctología un trabajo en conjunto con el doctor Laurini y el doctor Lapiedra sobre la experiencia en colgajos dermograsos y músculo cutáneo. En el 2014, en la Sociedad Científica del Uruguay, en una sesión científica, presentamos, como la quirúrgica B, los resultados y complicaciones de la reconstrucción perineal con colgajo miocutáneo del recto anterior en el cáncer anal. En ese momento concluimos que el colgajo de recto anterior vertical es poco frecuente, pero es necesaria en ciertos casos, que es una cirugía compleja, como hemos visto, con alta morbilidad. En ese caso se presentaron 6 pacientes que iban desde la serie del 2008 al 2012, y se presentó también el primer caso que se había hecho la colostomía terminal previa a la realización del colgajo, lo que ayuda a disminuir la sobreinfección tumoral y acorta los tiempos quirúrgicos en cirugía. Y como último, vamos a presentar, o se va a presentar, un trabajo que es una variación técnica del colgajo musculocutáneo del recto, que es un colgajo oblicuo, en el cual se preserva la fascia rectal, y fue presentado por Canessa en el Congreso Uruguayo del año pasado y en el Congreso de la FELAC. ¿En qué consiste esta variación técnica? Es una variación técnica donde la pastilla del oblicuo, del músculo rectal, es una pastilla con preservación de la vaina rectal y la línea blanca. Eso surge en el abordaje laparoscópico, en donde no hay una apertura de la línea blanca, la posibilidad de preservar la misma, y como vamos a ver más adelante, el traspaso de este colgajo se hace a través de la fascia transversalis. Vemos acá algunos pasos técnicos. Acá tenemos la pastilla de piel y el músculo recto. Vemos acá, ya está cerrada la fascia transversalis, pero por donde se abrió para el pasaje del colgajo, y vemos el resultado final en el intraoperatorio. Este es un resultado a largo plazo de la paciente. Esta es la bibliografía que se utilizó.